busca sorprendida la sombra de una estrella. Levántate. Si quieres, llora sobre tu duelo, pero piensa que aguardan tu anhelo y tu trabajo, y observa que es más vasto y más azul el cielo visto de más abajo. Ve solo si es preciso. Si nadie va contigo, hallarás que el sendero te forja un corazón mejor para que puedas ofrecerlo al amigo y entregarlo al amor. Y nunca olvides esto: cuando el sol se haya ido, te quedará la sombra para saciar tu afán. Muchas gracias, Alejandro. Estupenda declamación de estos poemas. Y permítanme, antes de presentarles a Lavinia Usigli Casas, mencionar un aspecto importante, que es que estos poemas están rescatados a partir de manuscritos del autor. Entonces hay que señalar aquí también la labor paleográfica de Lavinia Usigli, esta labor ardua, porque ahora que conozcan ustedes los manuscritos verán que no es una caligrafía muy fácil. ¿No se escucha? Sí, perfectamente. No es una caligrafía muy fácil de descifrar, así que es un aspecto importante que hay que tomar en cuenta. A veces descifrar los versos, para ello había que tomar en cuenta si se trataba de un soneto, para poder encontrar la palabra que rimaba con la otra palabra que sí se entendía. Entonces hay que felicitar también a Lavinia por este gran trabajo. Y se la presento a ustedes brevemente. Lavinia Usigli Casas, egresada de la Facultad de Arquitectura, como ya lo había dicho, de la UNAM. Ha trabajado como dibujante en despachos privados, en la subdirección de la Dirección General de Planificación del Departamento del Distrito Federal, en la Dirección de Vivienda, en la Comisión Reguladora del Suelo del Estado de México, en el Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica, coordinadora de eventos culturales en el Colegio de Arquitectos de Morelos. Estudió el diplomado en Arte y Cultura del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAM. Está en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que no del Estado de México, que aquí hay que señalar que varios de nosotros venimos de Morelos, como Braulio, como Lavinia, como un servidor, como Arturo en algunas ocasiones, que está en parte allá y en parte acá. Igual Ediciones Odradek está en Morelos. Pero continúo con la semblanza de Lavinia, participando en cursos de gestión cultural y creatividad por parte del CRIM, UNAM y Globalización, Migración, Espacios Públicos y Performance. Esto en el 2002. Fue coordinadora de producción académica de la Facultad de Arquitectura, docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Estado de Morelos y en la carrera de Arquitectura de la Universidad Internacional, así como articulista del Regional del Sur e integrante del Consejo de Evaluación de Contenidos de Programas de Radio y Televisión, esto en el Canal 3, y del Comité de Evaluación de Proyectos de la Coordinación General del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Lavinia, qué gusto, bienvenida, y te cedemos la palabra. Muchas gracias. Y bueno, ya muchas cosas se han dicho, nada más voy a decir que es un orgullo que venimos de la tierra de Zapata a la Capilla Alfonsina, y agradecer a la doctora Lucina Jiménez López, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, al doctor Javier García Diego Dantán por recibirnos en este bello recinto para presentar El Olvido Maravilloso.
También agradezco la presencia de mi querido Arturo, ya se hicieron las presentaciones, Braulio Ornedo, pues rector de la Universidad Virtual Alfonso Reyes, escritor y conferencista muy ameno. Gracias por tu texto de la contraportada y mi agradecimiento al magnífico trabajo editorial del maestro Alfonso Daquino, Marco Antonio Cuevas y Ángel Cuevas. Un gran equipo con el que tuve la oportunidad de trabajar muy satisfactoriamente. También quiero agradecer, aunque no vino hoy, a mi amiga Elvira Fernández Gascón, porque gracias a ella fue que entré en contacto con la editorial Odradec. Ella me compartió unos libros que me encantaron por su diseño, que combinan literatura y arte. Y sucedió que ellos me contactaron interesados en publicar un libro de poesía inédita de mi padre. Y estuvimos en contacto año y medio, hasta que finalmente salió el libro del día del cumpleaños de mi papá, el 17 de noviembre, en su aniversario 117 del 2022, exactamente. Y bueno, pues esta capilla única alfonsina nos trae muchos recuerdos. Además de haber sido el hogar y biblioteca de Alfonso Reyes, amigo muy querido por mi padre, quien fue una especie de hermano gemelo, legítimo, contemporáneo. Los dos eran estudiosos, eruditos, investigadores, diplomáticos y poetas. Al igual que él, buscó horizontes más ambiciosos y más amplios, horizontes culturales que superaban las limitaciones impuestas por el caos y la violencia del momento histórico en que ambos crecieron y se formaron. Como Reyes, mi papá en su escritura cultivó una perspectiva de corte y orientación clásica, un lenguaje mesurado, elegante, a veces solemne. A diferencia de Reyes, sin embargo, él buscó la universalidad, no en el mundo de la antigüedad clásica de Grecia y Roma, sino en la singularidad de lo mexicano, lo nacional, en particular lo local. En su teatro destacó los grandes mitos y los grandes episodios de la historia de México, dándole su propia estatura épica, su propia dimensión y trascendencia clásica, en su famosa trilogía de Corona de Sombra, Corona de Fuego y Corona de Luz. Cuando Alfonso Reyes leyó un texto inédito cuyo autor, su colega Rodolfo, le dio a conocer, se dio cuenta de la importancia que representaba para la formación intelectual de los universitarios, y de él surgió la iniciativa para que la Casa de España en México, actualmente el Colegio de México, publicara en 1940 la primera y única edición del itinerario del autor dramático. Ese es el texto fundamental que comenzó a difundir mi padre desde su propia cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras, de donde surge la generación de autores y maestros mexicanos de letras dramáticas que conocemos, como Hugo Argüelles, Luisa Josefina Hernández, Jorge Ibargüengoitia, Emilio Carballido, Héctor Mendoza, Sergio Magaña, Luis G. Basurto, Ernesto Alonso, José Elías Moreno, Juan José Arreola, José Luis Ibáñez, Raúl Moncada y varios más, y que formaron a las jóvenes y modernas generaciones de dramaturgos, directores y actores. Es esa misma cátedra que continuó impartiendo la inolvidable maestra Luisa Josefina Hernández, a quien recordamos con mucho cariño. Tendrían que pasar más de 60 años para que fuera finalmente editada, ahora incluida entre otros textos, semioculto en un tomo de teatro completo de Rodolfo Usigli, en ocasión del centenario de su nacimiento en 2005. Respecto a su diario de trabajo Voces, le pidió consejo a don Alfonso, cito textual, quien leyó una buena parte, Dios se lo pague, me estimuló a publicar el manuscrito en su totalidad y calidad precisamente de diario de trabajo sin discriminación, a diferencia de Javier Villaurrutia, quien le aconsejó seleccionar las frases y los pequeños ensayos que habían ganado su aprobación y sonrisa. Bueno, mi padre desde niño sintió una natural inclinación por la lectura, la escritura y la expresión artística. Desde luego hay que señalar que la influencia de su amorosa madre, nuestra querida abuela Schendel Weiner,
fue determinante en cuanto a lograr su disciplina personal, su dedicación al estudio, su dominio de lenguas extranjeras, así como su interés por la literatura y la cultura europeas. Como ejemplo de todo lo anterior, Usigli mismo describe lo siguiente: yo nací escritor a los 7 años, poeta a los 14, naceré dramaturgo a los 30, moriré dramaturgo y poeta, sin morir como poeta ni como dramaturgo. Además de ser escritor, fue actor, periodista de espectáculos, investigador, profesor de historia, composición y teoría dramática, promotor, director de teatro. Participó activamente en los intensos debates sobre las nuevas directrices que debían de seguir la producción y la difusión artística del México moderno. Él hizo su contribución desde la cátedra universitaria, desde el escenario teatral y desde los órganos del Estado dedicados a difundir las bellas artes, la SEP, Radio Educación, el IMBA y el Seminario de Cultura Mexicana. El México que conoció mi padre, los escritores, pintores, políticos, los acontecimientos que vivió en su momento, todo eso está plasmado en su obra, a la que, siguiendo el ejemplo de su maestro, en este caso adoptado, George Bernard Shaw, acompañan sus prólogos, sus epílogos y otros textos. Un dato que es preciso mencionar es que Rodolfo Usigli fue un visionario por sus proyectos, como la propuesta del primer Congreso de Escritores de América en mayo de 1932, que fue rechazado por la SEP. Su propuesta de un teatro para la Universidad Nacional en 1933 está descrita en su diario de trabajo de ese año, Voces. Lo tenía todo pensado y estructurado, cómo serían los ciclos a desarrollarse, cuáles las materias a impartirse, en fin, la forma para su inserción dentro del currículo de la educación superior mexicana. Sostuvo una intensa correspondencia en 1935 hasta 1938 con el señor Stevens, director de Humanidades de la Fundación Rockefeller, y gracias a ello le dieron la beca en Yale, que aceptó, porque la universidad no tenía un departamento de drama. Además, le preguntaron si podía recomendar a alguien más, y fue que propuso Javier Villaurrutia, porque lo consideraba uno de los críticos más centrados y uno de los más exquisitos escritores en el país. Luego, en el Congreso de Escritores de 1937, organizado por la LEAR, inaugurado por Bellas Artes, presentó otra propuesta, el Teatro Federal, que fue aprobada por unanimidad. Usigli le quería proponer al general Cárdenas un proyecto para concentrar los diferentes teatros experimentales de la ciudad, así como los subsidios asignados hasta ese momento a compañías profesionales bajo el control de una oficina federal del teatro. Pero desde 1936 se había atravesado la huelga de los electricistas, que desvió la atención presidencial, y ese proyecto no tuvo mayor futuro. En 1942 echa a andar su proyecto El Teatro del Nuevo Mundo, un ambicioso y visionario plan que propone el establecimiento de una sociedad privada legalmente constituida y capacitada para obtener fondos, la obtención de un terreno y la construcción de un complejo arquitectónico con las instalaciones de un teatro y de una escuela de teatro y cine. Para los efectos del diseño y construcción de teatro solicita la colaboración profesional del arquitecto Luis Barragán, miembro del comité patrocinador de la sociedad. Usigli tiene como meta persuadir a Cárdenas de la necesidad de crear instituciones educacionales idóneas que se ocupen del entrenamiento de cuadros profesionales para el teatro a fin de aumentar el potencial del arte como un bien social. Sentenciosamente le dice: el único arte que puede establecer esa comunicación vital entre el Estado y el pueblo es aquel que utiliza como sus elementos la arquitectura y la poesía, la pintura y la música, el baile y el tiempo sin limitación. En otras palabras, el teatro. Dos libros fundamentales para conocer mejor a Rodolfo Usigli son Rodolfo Usigli,
testimonios de sus contemporáneos y discípulos, en el que colaboró mi hermano Sandro, y fue coeditado por la UNAM y el CITRU. El otro es El itinerario del intelectual y artista dramático, editado por Ramón Layera, de la Universidad de Miami en Oxford, Ohio, en coordinación con el CITRU-INBA en 2011. Acerca de la selección de poemas de esta edición, quisiera decirles que mi hermano Sandro conservó una parte de archivos personales de nuestro padre y me entregó en custodia una serie de cajas, lo cual me permitió conocer el material, sus artículos, poemas inéditos, correspondencia, catálogos, fotografías, programas, etc. Y así comenzamos a trabajar a distancia para comentar y seguir revisando el material. Lo que nos gustó fueron los poemas manuscritos, apuntados en diferentes circunstancias, horas, lugares, países, papeles, servilletas, tarjetas, en fin, lo que tenía a la mano en esos momentos en que le brotaban de su mente las palabras que necesitaba para expresar este preciso momento. Esperamos los disfruten al leerlos, así como nosotros cuando los fuimos descubriendo. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Lavinia, no solo por tu magnífica, espléndida presentación, también a Alejandro por darnos a conocer, por permitirnos conocer estos materiales. Claro, y le pasamos de nueva cuenta el micrófono. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a nuestra distinguida mesa de presidio. Para cerrar por mi parte este magnífico evento, que es magnífico por la presencia de ustedes y es magnífico por el obsequio que nos hacen distinguidas personalidades que nos acompañan además de ustedes y que hicieron posible esta edición. Así que va, así como muy simbólicamente, todos a nuestro modo. Y allí, bueno, es como recuerdo que el sentido del humor de mi padre, que lo ocultaba bastante, pero había momentos en que salía de manera natural, como alguna vez que en alguna reunión familiar llegó el maestro Pellicer y pues gran amigo suyo, y entonces yo no lo conocía en persona, solo de nombre, pero entonces me dijo, bueno, mira, te presento al maestro Pellicer. Y ya el maestro Pellicer, bueno, famoso porque se rasuraba o se peinaba con Gillette. Entonces mi padre me dijo, mira, te presento al maestro Pellicer, que es un maravilloso espadachín porque tiene una lengua más afilada que su pluma. Y ahí los dos, pues, ahí se murieron de la risa, ¿no? Su abrazo y todo, pero se querían mucho y era, pues, así como una anécdota que me platicó Juan Soriano, que dijo, no, pues sí, no, yo tengo por tu padre una admiración extraordinaria, pero me le escabullí un par de veces, porque como Soriano era el más joven de todo el grupo de intelectuales en ese momento, pues estaban por ahí cerca de una cantina.
Y al niño Juanito, pues como que quería ir a afinar la garganta, pero ya estaba un poco indispuesto. Entonces Usigli fue a rescatarlo y llevarlo a que descansara. Creo que estaba en algún congreso, no sé, no recuerdo muy bien esto, pero el caso es que dijo, me escabullí de nuevo y regresé a la cantina, pero tu padre fue y me rescató de nuevo. Y bueno, o sea que a pesar de, pues de ser considerado un ente malévolo, en algunos casos, él era realmente un hijo de familia, siguió siendo el hijo de su familia, en fin, un detalle que me emocionó mucho cuando me lo platicó Juan Soriano. Y bueno, y entonces, para que vean este sentido del humor, aquí va. Todos a nuestro modo. Todos a nuestro modo somos Shakespeare y pensamos todos los pensamientos y tenemos su lírica lengua para decir todos los sentimientos. Shakespeare de casa pobre, de esquina y de azotea, bardos que nos perdemos en pequeñas aldeas, que somos, claro está, nosotros mismos, y luego viejos gordos que no vimos la vida porque entonces llevaba la moda prohibida. Oh, Shakespeares de cabaret y barriada, y ser uno de ustedes es ser mejor que nada. El nacimiento es lírico, la muerte prematura y todos somos monstruos de la naturaleza, en el amor sin ojos de la oculta belleza, en el festín de la carne inmortal y en la ternura nunca expresa, Shakespeares de sueño y de arrabal. Beirut, 26 de abril 1958. Perdón, yo no quiero ya abusar del tiempo, pero casi nadie habla de las comedias cortas de mi papá, que todos conocen El Gesticulador, El Niño y la Niebla, todas las obras que escribió, pero sus comedietas son tan amenas, o sea, ahora que las he releído son breves, pero además siempre está ese misterio que nunca sabes cómo va a terminar, o sea, no te esperas el final, o sea, eso es lo más interesante. Y bueno, mi papá tenía mucho sentido del humor, pero nunca se han escenificado sus comedietas cortas, ojalá algún día. Eso es todo lo que quería decirles. Gracias. Muchas gracias, Lavinia. Este dato tan interesante e importante. Sí, a ese respecto... ¿Esas comedietas están en algún libro? Bueno, creo que ya las juntaron en un tomo de teatro, sí, en el tomo 3 creo que están, pero pues había ediciones pequeñitas ya que estuve regalando hace mucho, pero creo que el fondo las incluyó ahí el testamento y el viudo, un navío cargado de, creo que es el tomo 3, pero pues son tomos muy pesados, la verdad, ojalá. También bueno, la exposición es muy buena también. Sí, pero pues hay que ver, ahora apenas sacó el Fondo de Cultura la edición popular del Gesticulador, por ejemplo, ¿no? Recientemente, porque pues necesitamos libros de ese tipo de formato, pequeñitos, que puedes llevar a todos lados, pero ojalá se vuelvan a publicar, ¿no? Ahí sobre las comedietas en un acto, el teatro breve de Usigli realmente en 1900, cuando yo era joven, esto era por ahí de 1980,
en el Teatro Comonfort había un grupo de jóvenes actores, entre ellos, ay Dios mío, esta Marta Ofelia Galindo, ellos alumnos del mejor maestro de teatro que hemos tenido, que se llamó Héctor Azar. Marta Ofelia Galindo, sí. Luego Héctor Vivar, Edgar Vivar, Edgar Vivar, estaba también Luz María Nájera, estaba, pues no sé, eran un pequeño grupo de estudiantes y ya otros profesionales del teatro que habían sido alumnos de Azar. Y ellos montaron Vacaciones 1 o Vacaciones 2, no recuerdo. El caso es que era divertidísima, pero pues al no haber un programa como tal para la actividad teatral en nuestro país, no se repitió. Los actores pues no tenemos la capacidad económica de producir, porque se lleva su dinero juntar a un equipo productivo, un equipo de trabajo actoral, escenográfico, iluminación, audio, en fin, diseñadores escenográficos. Usigli tuvo a sus grandes amigos que le dibujaron escenografías, Diego Rivera, Rodríguez Lozano, Leonard DeWitt y desconocido aquí, pero que había decorado en Chicago todos los cabarets de Mr. Al Capone, nada más, nada menos. Y también José Clemente Orozco. Incluso Orozco le diseñó una escenografía y dibujó la bandera de Indolandia, indivisa y libre. Que, en fin, hay muchas cosas que desafortunadamente se perdieron allí con el paso del tiempo y pues a través de diferentes circunstancias. Pero esperamos que esto que hemos podido compartir con ustedes tenga su efecto en cascada y que podamos reunirnos de nuevo y aparte de Usigli, pues también ver cómo se está portando la editorial Odradek, para ver qué otros haces tiene bajo la manga. Por supuesto, Alejandro, muchas gracias y desde luego nos sumamos a esta con muchísimo gusto como equipo editorial. Aquí hay dos compañeros de la editorial, Rafael Ríos, Susana Galindo y un servidor que colaboramos con el maestro Alfonso de Aquino. Por supuesto que estamos muy al pendiente, no mostramos nuestros haces bajo la manga en este momento, pero esperen próximas noticias, como una próxima presentación del Olvido Maravilloso en Cuernavaca, desde luego, donde tenemos sede, como una presentación en noviembre en la Cátedra Rodolfo Usigli, en el Citro. Ya les estaremos extendiendo una cordial invitación, pero permítanme también preguntarles si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a estos excelentes panelistas. Aprovechen
esta oportunidad, si alguien desea ahora, por favor. ¿No? Bueno, pues entonces, sí, Alejandro, por favor. Sí, Alejandro Mejía. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, felicidades, ya que leer el libro. ¿Podría decir algo más del temperamento de Usigli? ¿Cómo era más el temperamento? Bueno, Además, lo que pasa es que también, mi padre, nació en un barrio pobre, vivía en una vecindad, la situación económica de su familia no era buena, él tuvo que trabajar desde niño, estudiar en la Biblioteca de México, o sea, él se forjó solito, no como otros escritores que pues han sido hijos de familias adineradas, que dueños de haciendas, que tuvieron oportunidades. Lo que pasa es que así es la vida, ¿verdad? No puede uno tener todo, pero a él le costó mucho trabajo llegar a donde llegó y era muy, muy brillante. Y claro, pues las envidias no se hacen esperar. Y luego dice uno, ay, pero es que tenía mal genio. Bueno, ya al final, la diabetes, todo eso te cambia el carácter. Pero sí, la batalla dura de la vida, estar luchando para que publiquen tu obra, esperando los tiempos, ¿no? Yo creo que pues fue muy difícil, pero finalmente él logró ser el escritor que quería ser, nada más que tuvo que saltar obstáculos. Por ejemplo, trató de acercarse al general Cárdenas para sus proyectos que eran importantes para la Universidad Nacional. No fue escuchado, lamentablemente no tuvo suerte en eso, ¿verdad? Perdón, te lo paso. pero bueno, sobre el proyecto para la Universidad Nacional, sí, ese sí, digamos que sí se concretó, porque además ese había sido un encargo que le comunicó el maestro Julio Jiménez Rueda de la UNAM, quien le pidió que hiciera un proyecto de una escuela de teatro para la universidad. Y a partir de allí, bueno, se dieron muchísimas cosas, pero a lo que... regrésate un poquito. Respecto a los proyectos que nunca los malogrados proyectos, pero bueno, él fue pionero en esto del teatro de la UNAM, porque siempre he visto que... Allí por eso, independientemente del temperamento, él tuvo... él se reunía en las tertulias de las grandes figuras literarias que eran en aquellas épocas, en los 30s, pues eran personajes respetables, de muchas canas, de barbas, así, y bueno, pues eran el poeta Enrique González Martínez, era don Artemio de Vallarispe, eran notabilidades. Y ahí en esas tertulias conoce al maestro Antonio Caso, allí también conoce a otros grandes maestros, pero con ese temperamento es que llega a conocer a don Alfonso. Don Alfonso debe haber tenido su temperamento, pero él, al contrario de Usigli, no sé si del doctor García Diego, don Alfonso tenía algo que lo relajaba por completo, que le quitaba las tensiones
de la creación y de las responsabilidades que le agobian a uno y que es la cuisine, la cocina, y para muestra de ello ahí están sus memorias de bodega y cocina, que son una delicia. Y quizás allí el temperamental Usigli conoce al afable dilecto, y era un anfitrión de nacimiento, don Alfonso, ¿verdad? Entonces, y por eso la queridísima Tiquis salió tan linda porque heredó todo lo bonito de todos ellos. Y bueno, entonces a mi padre le gustaba la buena comida, pero no tenía ese antidetonante, o cómo se llama, pues sí, ¿no? La cocina. Cocinar nos quitan las tensiones. Y ahí hay que celebrar esa virtud que el maestricísimo don Alfonso Reyes nos comparte a todos los demás mexicanos. Bueno, gracias. Sí, me parece muy oportuno lo que preguntas del temperamento de Usigli, porque una de las cosas que se revelan en sus poemas es justamente las variaciones de su temperamento. Y uno que es constante es la melancolía, la nostalgia, ¿no? Y este sentimiento de soledad, ¿no? Pero una soledad que siempre transforma en creatividad, ¿no? A veces se queja mucho de ella, pero sin embargo siempre como que sale a flote, ¿no? Mira, dice: estar en Oslo solo y salir solo de Oslo solo. Y también era muy crítico de la revolución, ¿no? Creí que ibas a leer el poema de la revolución, porque me parece que encierra todo está ahí el gesticulador, por supuesto, ¿no? Siempre criticando el significado de la revolución y los usos, y además toda la construcción de la historia nacional, ¿no? En un poema tan breve pero tan contundente, y ahí está el temperamento de Usigli. Dice: revolución, revolución, tu nombre, enciende en mí las cosas no vividas, como ser general y cegar vidas, ser molusco y tener rango de hombre. Eso eres tú, para que a nadie asombre el juego de las rimas repetidas, un concurso de imágenes fallidas en busca de una escoba que lo escombre. Niñez y adolescencia, las primeras costumbres de mis fuerzas juveniles, se hunden en tus agónicos diciembres, en que toman el cetro los cuatreros, en que a la patria rigen los seniles, y así no ha de dar fruto lo que siempre. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar la mesa con la venia del doctor con la venia del doctor Javier García Diego. Queremos agradecer profundamente a la Capilla Alfonsina, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, claro, INVAL, desde luego, esta anfitrionía, esta oportunidad de presentar este libro aquí con ustedes. Agradecemos la presencia amable de todos los asistentes esta noche a la presentación del Olvido Maravilloso de Rodolfo Usigli. Desde luego volvemos a agradecer a Alejandro Usigli Casas, a Braulio Ornedo Rocha, a Lavinia Usigli Casas, a Arturo Díaz. Muchas gracias a todos. Y está el libro a la venta, son ejemplares de colección, es una editorial independiente, los tiros son limitados,
Es una oportunidad de adquirirlo, además como una cortesía de los hermanos Usigli Casas. En la compra de un ejemplar se van a poder llevar gratuitamente un ejemplar de Jano es una muchacha, o un ejemplar de La función social del escritor. Y nos permitimos también traer algunos pocos ejemplares de Homero en Cuernavaca, de Alfonso Reyes, por si alguien quiere también adquirirlo. Y aprovechen la presencia de los hermanos Usigli Casas para que les firmen un ejemplar. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima.